Estoy ahí, parada en medio del aeropuerto internacional de O'Hare. En mis manos, mi maleta vieja, gastada, y en el bolsillo de mi blusa, los boletos a Miami que compré yo misma. Durante meses ahorré cada dólar de mi pensión para este viaje familiar. Fueron 1,500 que reuní dejando de comprar comida, ropa, incluso mis medicinas. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Solo quiero ver a mi hija Camila feliz, ver a mi nieta Sofía jugando en la arena, sentir que aún soy parte de mi familia. Pero lo que pasa ese día me rompe de una forma que jamás imaginé. Camila luce elegante, como siempre, con su traje caro y esa bolsa de diseñador colgando del hombro. Diego, mi yerno, revisa el celular con esa mirada de quien siempre está demasiado ocupado para el mundo. Y Sofía, mi nieta de 16 años, no suelta el teléfono, tomándose fotos para las redes. Cuando me acerco a ellos en la fila de registro, arrastrando mi maleta vieja, Camila me mira con esa expresión que conozco tan bien, desprecio mezclado con fastidio. Suspira profundo, con ese dramatismo que anuncia crueldad. Y entonces salen las palabras, cortantes, frente a todos. Me dice que estorbo, que la gente mayor no debería viajar, que voy a arruinar sus vacaciones con mis quejas y mis limitaciones. Dice que soy lenta, que la voy a avergonzar, que no pueden disfrutar conmigo cerca. La gente se detiene a mirar. Veo lástima en unos ojos, incomodidad en otros. Sofía baja la cabeza sin decir una palabra. Diego solo asiente, como si Camila dijera lo más lógico del mundo. Algo dentro de mí se quiebra. No es rabia, no es tristeza. Es una claridad fría, cortante, como hielo. Miro los boletos en mi mano. Esos boletos que compré con el dinero que ahorré por meses, negándome hasta los placeres más pequeños para darles ese regalo. Y muy despacio, frente a todos, rompo los 4 boletos en 2. El sonido del papel rasgándose resuena en el terminal. Camila se queda pálida. Diego da un paso al frente, pero levanto la mano y se detiene. Tomo mi maleta, les doy la espalda y camino hacia la salida. Escucho a Camila gritar mi nombre. Oigo el pánico en su voz cuando entiende que los boletos están a mi nombre y que sin ellos no subirán a ese avión. Pero no me detengo, no miro atrás. Y mientras salgo de ese aeropuerto, una certeza me invade con una fuerza que nunca había sentido. Lo que ellos no saben es que todo está a punto de cambiar. Me llamo Esperanza Molina, tengo 68 años. Y casi toda mi vida fui la mujer que todos esperaban que fuera. La esposa perfecta que cuidó a su marido Daniel durante 40 años hasta que la diabetes se lo llevó. La madre abnegada que sacrificó sus sueños para que su hija estudiara en una universidad privada. La abuela servicial, siempre disponible para cuidar a Sofía, limpiar la casa o cocinar para sus invitados. Pero ese día en O'Hare, algo cambió para siempre. Tal vez fue el cansancio de fingir que sus palabras no dolían. Tal vez fue la rabia acumulada de años siendo tratada como un mueble viejo, tolerado por lástima. O quizá, simplemente mi corazón ya no podía soportar más humillación sin romperse del todo. Camila siempre fue ambiciosa. Desde niña quería lo mejor, la mejor ropa, los mejores juguetes, la mejor escuela. Y yo, como cualquier madre que ama, trabajé en 3 empleos para darle todo. Limpiaba oficinas al amanecer. Vendía comida en el mercado de día. Coseía ropa de noche. Mis manos se endurecieron. Mi espalda se dobló. Mi juventud se fue entre esfuerzos. Pero verla graduarse fue la mayor recompensa de mi vida. Cuando se casó con Diego, un abogado de familia rica, creí que mis sacrificios habían valido la pena. Mi hija había conseguido la vida que yo no tuve. Una casa grande en Lincoln Park, un esposo exitoso, la posibilidad de ser madre de tiempo completo. Me sentí orgullosa de haber sido parte de eso. Vendí mis pocas joyas, incluso mi anillo de bodas, lo más valioso que poseía, para darles el enganche de su casa. $25,000, mis ahorros de toda la vida. Los primeros años fueron buenos. Camila me visitaba seguido. Traía a Sofía los fines de semana. Me incluía en las celebraciones. Me sentía necesaria, valorada, parte importante de su vida. Pero poco a poco las cosas cambiaron, tan despacio que no lo noté. Primero fueron las visitas menos frecuentes. Estoy muy ocupada con la bebé, mamá, decía cuando Sofía era pequeña.
Luego las llamadas se volvieron cortas, frías. No tengo tiempo para charlar, mamá. Tengo 1000 cosas que hacer. Después llegaron las fiestas donde yo ya no era la invitada, sino la cocinera. Mamá, cocinas tan rico. ¿Por qué no haces el pavo de Navidad? Pensé que eso nos acercaría, que entendería que ahora yo necesitaba su cariño, su compañía. Pero fue lo contrario. Mi viudez pareció incomodarla, como si mi tristeza fuera un peso más que no quería cargar. Las visitas se hicieron raras, y cuando venía, siempre con prisa, con el celular en la mano, recordándome que tenía asuntos más importantes. Sofía, mi nieta, tan dulce de niña, también cambió. Se volvió una adolescente avergonzada de su abuela anticuada. Cuando venía, se encerraba con el teléfono, apenas hablaba. Si le preguntaba por la escuela o sus amigos, respondía con monosílabos, como si hablar conmigo fuera una molestia. Diego, que siempre fue distante, con los años se volvió abiertamente despectivo. Me trataba como a una anciana tonta que no entendía el mundo moderno. Si daba mi opinión, me interrumpía con sarcasmo sobre los buenos tiempos o sobre cómo no me había dado cuenta de que todo había cambiado. Camila nunca lo defendía, pero tampoco me defendía a mí. Solo guardaba silencio, mirando su teléfono, como si las ofensas de su esposo fueran algo normal. Los últimos 2 años fueron los peores. Me di cuenta de que solo servía para ciertas cosas: cuidar a Sofía cuando viajaban, limpiar la casa cuando tenían visitas, cocinar para sus reuniones. Era como una sirvienta gratis, obligada además a agradecer por seguir siendo parte de sus vidas. Cada vez que necesitaban algo, sonaba el teléfono. Mamá, ¿puedes cuidar a Sofía este fin de semana? Mamá, ¿puedes hacer tu chili famoso para la cena del sábado? Mamá, ¿puedes limpiar la casa? Los papás de Diego vienen. Y yo siempre decía que sí. Siempre dejaba mis planes, mis necesidades, por complacer a mi hija, porque, en el fondo, tenía miedo. Miedo de no ser útil, de no tener lugar en sus vidas. Miedo de quedarme sola. Miedo de morir sin que nadie se diera cuenta. Pero entre más trataba de servirles, menos me valoraban. Mi amor sin límites se volvió su permiso para maltratarme. Y sin darme cuenta, les enseñé que podían pisotearme porque siempre estaría ahí, soportando, perdonando, justificando su crueldad con mi necesidad desesperada de pertenecer. El viaje a Miami fue idea mía. Habían sido meses duros, sintiéndome invisible. Pensé que unas vacaciones juntos nos unirían, que recordaríamos que éramos familia, que aún nos queríamos. Pasé 6 meses ahorrando para comprar esos boletos, con el sueño de ver a Camila relajada en la playa, de jugar con Sofía en la arena, de sentir que todavía tenía un lugar en sus corazones. Cuando propuse el viaje, Camila hizo una mueca rara, como si la idea le incomodara. ¿Estás segura, mamá? Miami cansa mucho, el calor, tanto caminar, pero insistí, prometiendo que no sería una carga, que solo quería pasar tiempo con ellos. Al final, aceptaron, aunque ahora sé que fue porque los boletos ya estaban pagados y no querían perder unas vacaciones gratis. Durante las semanas previas, noté cierta tensión en Camila cuando hablábamos de los planes. Diego hacía bromas sarcásticas sobre viajar con suegras y ella nunca lo corregía. Sofía se quejaba de que sería aburrido tener que hacer cosas que su abuela pudiera hacer, pero me aferré a mi ilusión, creyendo que una vez en la playa todo cambiaría. La noche antes del viaje, no pude dormir de la emoción. Empaqué mi maleta con cuidado, mis mejores vestidos de verano, el sombrero nuevo que había comprado para la ocasión, las sandalias cómodas para caminar en la arena. Había ahorrado dinero extra para invitarlos a cenar, comprarle a Sofía un recuerdo especial, sentir que yo también aportaba a que las vacaciones fueran perfectas. Llegamos temprano al aeropuerto esa mañana. Camila y Diego parecían tensos, hablando en voz baja entre ellos, mientras yo revisaba que todo estuviera en orden. Sofía solo tomaba selfies, sin mirarme, pero seguí sonriendo, fingiendo no notar su frialdad. Me aferré a la esperanza de que todo mejoraría una vez en Miami, y entonces ocurrió el momento que cambió todo para siempre. Estábamos en la fila cuando Camila recibió una llamada. Era su amiga Jessica, al parecer con problemas con su esposo y desesperada por irse de la ciudad. Camila habló varios minutos y alcancé a oír partes de la conversación. Jessica lloraba, decía que no podía más, que no tenía a dónde ir. Cuando Camila colgó,
Me miró con esa expresión que ya reconozco, la antesala de algo terrible. «Mamá, tenemos un problema», dijo. «Jessica necesita irse de la ciudad urgente. Su esposo la trata horrible y necesita un lugar donde quedarse. Puede quedarse en mi casa», respondí enseguida. «Tienes llave, puede usar mi cuarto». Camila negó con la cabeza. «No, mamá, lo que necesita es alejarse por completo, y pensé que quizá podríamos darle tu lugar en el viaje». «No», entendí al principio. «¿Nuestro lugar?» «Tu lugar, mamá. Jessica puede venir en tu lugar. Son solo 3 días. Tú puedes quedarte a descansar. A tu edad, el viaje te agotaría mucho». El mundo se detuvo. La gente seguía caminando. Los anuncios seguían sonando, pero todo se volvió silencio dentro de mí, porque en ese instante comprendí que, para mi propia hija, mi presencia era tan irrelevante que cualquiera podía reemplazarme. «Pero Camila», murmuré, «es nuestro viaje familiar, mi regalo para ustedes. Llevo semanas preparándome». «Mamá, no seas egoísta», respondió, con ese tono que usa para regañarme. «Jessica está en una crisis real. Podemos viajar juntas cualquier otro día. Esto es más importante». «Egoísta». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta por querer pasar tiempo con mi familia? Entonces intervino Diego, con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere convencerme. «Esperanza, tienes que entender. Camila y Jessica son amigas desde la preparatoria. Son como hermanas. Y tú siempre has sido tan comprensiva. Sabemos que lo serás otra vez. Además», añadió Camila, «es mejor así. No estás acostumbrada a viajar tanto. Los aeropuertos, los hoteles, la comida diferente. Todo eso te estresa. Mejor quédate tranquila en casa, cuidando tus plantas». Otra vez, esa forma de hablarme como si fuera una niña torpe, incapaz de manejar el mundo, como si mis 68 años me hubieran vuelto inútil. Entonces Sofía se acercó, sosteniendo mi boleto ya cambiado por el de Jessica. «Gracias por entender, abuela. De verdad aprecio que le des esta oportunidad. Ella la necesita». Fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió por completo. No por haber perdido mi lugar, ni por quedar fuera del viaje que yo misma había pagado, sino porque ni siquiera me preguntaron. Ya lo habían decidido. Hablaron entre ellos. Reorganizaron mi vida sin consultarme, como si fuera un objeto que podían mover según su conveniencia. «Esperanza», dijo Camila, usando mi nombre completo como cuando era niña. «No pongas esa cara. Haremos algo especial cuando volvamos, te lo prometo». Otra promesa vacía, como las cenas canceladas, las visitas pospuestas, las llamadas que nunca llegaron. Su palabra ya no valía nada, aunque ella no se diera cuenta. El altavoz anunció el primer llamado para el vuelo. Mi vuelo, el viaje que había llenado mis días de ilusión. Camila tomó del brazo a Sofía. «Vamos, tenemos que registrarnos». Se giró una última vez. «Esperanza, toma un taxi a casa. Y no olvides regar las plantas del balcón, por favor». Me quedé ahí, sosteniendo mi maleta como una tonta, viéndolos alejarse hacia la sala de abordaje. Camila ni siquiera volteó. Diego caminaba con esa arrogancia que muchos confunden con elegancia, y Sofía charlaba animada a su lado, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar el corazón de una mujer de 68 años frente a desconocidos. Yo seguía inmóvil, sin poder reaccionar. La gente pasaba a mi alrededor, abrazando a sus seres queridos, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Una lágrima cayó, luego otra y otra. No podía detenerlas. 40 años de matrimonio me habían enseñado a no llorar en público, a mantener la compostura, a ser la esposa perfecta, la madre ejemplar, la mujer que no causa problemas. Pero ahí estaba, llorando como una niña perdida en medio del aeropuerto más grande de la ciudad. Y en ese momento de dolor absoluto, algo empezó a encenderse dentro de mí. Una chispa que llevaba años dormida comenzó a arder. No era rabia todavía, no era venganza, era algo más profundo, más peligroso. Era comprensión. Comprensión de que había pasado toda mi vida haciéndome pequeña para que los demás se sintieran grandes, que yo misma le enseñé a mi familia a no valorarme, al no valorarme yo. Había sido cómplice de mi propia invisibilidad al aceptar cada humillación, cada desprecio, cada vez que me trataron como si no valiera nada, todo sin protestar. Pero ese día, en ese aeropuerto, rodeada de desconocidos, que me miraban con lástima,
Algo cambió para siempre en Esperanza Molina. Y lo que ellos no sabían era que acababan de despertar a una mujer que había dormido demasiado tiempo. Regresé sola a casa ese día, y el silencio de mi sala nunca me había parecido tan ensordecedor. Me senté en el sillón viejo que había sido de mi esposo, Daniel, y por primera vez en años dejé que las lágrimas corrieran. No lloraba por la humillación del aeropuerto. Lloraba por todas las veces que me tragué el dolor en silencio. Recordé cuando Camila tenía 7 años y le dio neumonía. Pasé noches enteras velándola, con compresas frías en la frente, rogando que mi niña no se me fuera. Recordé cómo trabajé en 3 empleos cuando Daniel perdió el suyo, solo para que ella pudiera seguir en la escuela privada que tanto amaba. Vendí mis joyas, mis vestidos bonitos, todo lo de valor, para pagar su carrera en administración. Y cuando se casó con Diego, fui yo quien les dio los $25,000 para el enganche de su departamento. Dinero que debía ser para mi retiro tranquilo. Pero lo entregué sin dudar, porque solo quería verla feliz, estable. En todos esos años jamás me quejé. Nunca le eché en cara mis sacrificios. Creí que así era el amor de madre. Dar sin esperar nada, sacrificarse en silencio, cumplir los sueños de los hijos, aunque eso signifique renunciar a los tuyos. Mi hermana Susana siempre decía que era demasiado generosa, que Camila se estaba acostumbrando a que yo resolviera todo sin mover un dedo. Esperanza, me decía, esa muchacha necesita aprender que todo en la vida cuesta. Si le das todo en bandeja, nunca valorará nada. Pero no la escuché. Pensé que hablaba por envidia, porque su hijo, Kevin, era un irresponsable que siempre pedía dinero y nunca lo devolvía. Me sentía orgullosa de que Camila fuera exitosa, elegante, tan diferente a mí. Ahora entiendo que Susana tenía razón. Al darle todo sin pedir nada a cambio, la convertí en alguien que cree merecerlo todo sin ofrecer nada. Le enseñé que mi amor era incondicional y gratuito, y por eso lo consideró sin valor, porque cuando algo no cuesta nada, no vale nada. Mi amor de madre, el tesoro más grande de mi vida, no valía nada para ella. Los días después del incidente en el aeropuerto fueron un tormento. Camila llamó varias veces desde Miami, pero no para disculparse. Llamaba para contarme lo bien que la estaban pasando, lo hermoso del hotel, lo rico del buffet. Mamá, deberías ver este atardecer, es increíble. Jessica está mucho mejor. Dice que este viaje era justo lo que necesitaba. Ni una sola vez mencionó que yo debía estar ahí, ni una palabra sobre el daño que me había hecho. Era como si hubiera borrado de su mente que ese viaje lo pagué yo, que era mi regalo, que debía disfrutarlo con ellos. Diego también llamó una vez, pero su llamada fue peor. Esperanza, solo quería decirte que tomaste la decisión correcta. Camila está tranquila, Sofía se la pasa genial, y sinceramente hubiera sido pesado. Para ti, el hotel tiene muchas escaleras, mucho sol, mucho movimiento. Mejor que te quedaras en casa. Hablaba como si yo hubiera decidido no ir, como si todo hubiera sido idea mía, como si fuera tan ingenua que no entendiera lo que realmente pasó. Sofía mandó algunas fotos por mensaje, en la playa, en la alberca, en restaurantes elegantes. En todas sonreía, feliz, sin la menor preocupación por su abuela, sola en casa. Al principio pensé que me escribiría diciendo que me extrañaba, que ojalá estuviera ahí, pero nunca llegó ese mensaje. Para ella, igual que para sus padres, mi ausencia no cambiaba nada. Al tercer día del viaje, mi vecina, doña Lidia, vino a visitarme. Tiene 72 y enviudó hace 3 años, así que entiende bien la soledad de las mujeres mayores. Trajo café caliente y un pan dulce de la panadería de la esquina. Nos sentamos en mi pequeña cocina y sin que dijera nada, ya sabía lo que había pasado. Esperanza, me dijo con esa sabiduría que solo da la edad, te vi cuando regresaste del aeropuerto. Tenías una mirada que me rompió el corazón. Y luego vi a Camila y a Diego salir riéndose, como si nada. Lidia tiene esa habilidad que tienen algunas mujeres mayores, ver la verdad sin adornos ni excusas. Dime algo, querida. ¿Cuándo fue la última vez que Camila hizo algo por ti sin que se lo pidieras? La pregunta me golpeó como agua helada, porque no supe qué responder. Intenté recordar una sola vez, en los últimos años, en que Camila hubiera tenido un gesto espontáneo de cariño, un detalle sin motivo, una llamada solo para saber cómo estaba, una visita sin que necesitara algo, pero no encontré nada.
Absolutamente nada. No puedes recordar ni una, ¿verdad? Continuó Lidia. Porque para Camila eres como el agua del grifo. Siempre estás ahí cuando te necesita. Nunca faltas y nunca se pregunta de dónde vienes, ni qué pasaría si un día dejas de estar. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Me había convertido en algo tan común, tan confiable, tan dado por hecho, que ya ni notaban mi presencia. Solo la notaban cuando me necesitaban. Luego Lidia me contó su historia con su hijo, Cristóbal. Era igual que tú, Esperanza. Le di todo, lo consentí, nunca le dije que no. Pensé que eso era ser buena madre, hasta que entendí que había criado a un hombre que creía que el mundo le debía todo y él no debía nada. Tuve que aprender a decir no, a poner límites, a exigir respeto. Fue lo más difícil, pero también lo más necesario. Esa noche, sola en mi casa, recordé todos los momentos en que sentí que algo no estaba bien, pero elegí ignorarlo, como cuando Camila me pidió cuidar a Sofía en su segunda luna de miel y luego se fueron de vacaciones otra vez sin avisarme, como cuando Diego me pidió $500 para una emergencia y nunca me los devolvió, y cuando pregunté, dijo que pensó que era un regalo, o cuando Camila me pidió limpiar su casa a fondo porque los padres de Diego vendrían a cenar, pero luego no me invitó, porque era una cena muy formal y no me sentiría cómoda. Todos esos momentos que justifiqué como malentendidos, ahora los veía como lo que realmente eran, un patrón de abuso. Camila había aprendido que podía pedirme cualquier cosa y yo diría que sí, que podía tratarme mal y yo perdonaría, que mi amor era incondicional y decidió aprovecharse de eso. Doña Elena, la vecina del departamento de abajo, subió a visitarme al cuarto día. Tiene 75 y es de esas mujeres que dicen lo que piensan sin filtro, sin importar si duele o no. Esperanza, dijo apenas se sentó en mi sala. Escuché todo el alboroto cuando regresaste del aeropuerto, y déjame decirte, ya era hora de que te dieras cuenta de cómo te trata tu hija. Elena había sido testigo silenciosa de muchas cosas que pensé que nadie había notado. Me contó que una vez vio a Camila en la banqueta, hablando por teléfono con una amiga, diciéndole que solo esperaba a que yo muriera para vender mi departamento y usar el dinero, para ampliar el suyo. Sus palabras exactas fueron: en cuanto mi mamá se muera, vendo su depa. Con ese dinero hacemos la ampliación. Está en una zona buenísima. Vale al menos 300,000. Esas palabras me helaron la sangre, pero, al mismo tiempo, encendieron una llama que creía apagada para siempre. Mi propia hija esperaba mi muerte como quien espera una herencia. No le importaba perderme como persona, como madre, como abuela de su hija. Solo le importaba el dinero que obtendría. Y lo peor fue como lo dijo, con una naturalidad escalofriante, como si desear la muerte de su madre fuera algo normal. Elena también me contó que había visto a Diego revisando mi buzón varias veces, buscando documentos de mi apartamento o de mis cuentas. Ese hombre anda tras algo, Esperanza. No es normal que un yerno se interese tanto en los papeles de su suegra. Ten cuidado con lo que firmas y con lo que les cuentas de tus bienes. Eso me hizo recordar algo que había pasado meses atrás y que no le di importancia. Diego vino a verme con una carpeta llena de papeles. Dijo que era para organizar mis finanzas, dejar todo en orden por si algo pasaba. Me pidió firmar varios documentos, asegurando que era solo para facilitar trámites. Firmé sin leer, confiando en él, en que, como abogado, sabría lo que hacía y buscaría mi bienestar. Ahora entendía que probablemente había firmado algo que me perjudicaba. Tal vez les di control sobre mis propiedades o mis cuentas. La idea de haber sido tan ingenua me llenó de una rabia que no sentía desde hacía años. No solo me habían traicionado emocionalmente, tal vez también legalmente. Al quinto día después del aeropuerto, cuando regresaron de Miami, esperaba que vinieran a verme, que trajeran un recuerdo, que al menos fingieran que me habían extrañado, pero no vinieron, ni ese día ni el siguiente. Era como si hubieran decidido que, después de lo del aeropuerto, ya no hacía falta mantener ni la apariencia de cariño. Camila fue quien finalmente llamó, pero no para disculparse. Llamó porque necesitaba que cuidara a Sofía el fin de semana, ya que ella y Diego iban a una boda en Las Vegas. «Mamá, ¿puedes quedarte con Sofía sábado y domingo? No queremos dejarla sola y no confiamos en los vecinos». Su descaro me indignó tanto que por un momento no pude hablar. Después de humillarme en el aeropuerto,
de excluirme del viaje que yo pagué, de irse sin siquiera disculparse, tenía la audacia de pedirme que cuidara a su hija como si nada. Camila, dije, con una calma que me sorprendió, creo que deberías buscar otra opción para que cuiden a Sofía. Hubo silencio al otro lado. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿Cómo que otra opción, mamá? Eres su abuela. Es tu responsabilidad cuidarla cuando nosotros no podemos. ¿Mi responsabilidad? Repetí, saboreando la palabra. ¿Y cuál es tu responsabilidad conmigo, Camila? ¿De qué hablas? Siempre he sido una buena hija. ¿De verdad? ¿Una buena hija me cambia por una amiga en un viaje que yo pagué? ¿Una buena hija me humilla frente a extraños y luego actúa como si nada? ¿Una buena hija se va de vacaciones sin disculparse y después me pide favores? Camila guardó silencio unos segundos antes de soltar la frase que me mostró quién era en realidad. Mamá, no exageres. Lo del aeropuerto ya pasó. Jessica necesitaba ese viaje más que tú. Estaba en una crisis. Tú solo querías unas vacaciones. Pensé que serías más madura y entenderías que a veces hay que hacer sacrificios por los demás. ¿Sacrificios por los demás? Como si no hubiera pasado toda mi vida haciendo eso. Como si no hubiera trabajado 3 turnos para pagar su universidad. Como si no hubiera vendido mis joyas para darle el enganche de su casa. Como si no hubiera sido su niñera, su ama de llaves, su banco sin intereses. Camila, le dije, contrata a una niñera. Tengo planes este fin de semana. ¿Qué planes podrías tener tú? Si nunca sales a ningún lado. Esa frase dolió más que cualquier insulto. Tenía razón. No tenía planes. No tenía vida social. No tenía nada propio. Durante años había organizado mi existencia alrededor de ellos, de sus horarios, de su conveniencia. Me había convertido en una mujer sin identidad fuera de ser la madre útil, siempre disponible. Pues ahora voy a empezar a salir, respondí, y empiezo este fin de semana. Colgué antes de que respondiera. Era la primera vez en mi vida que le colgaba a Camila. La primera vez que le decía no. La primera vez que ponía mis necesidades por encima de las suyas. Y se sintió aterrador y liberador. Esa noche llamé a mi prima Rosa, que vive en Lake Geneva, y llevaba años invitándome a conocer su nueva casa. Rosa, le dije, ¿sigue en pie tu invitación? Se emocionó tanto que empezó a hacer planes enseguida. Esperanza, ven este fin. Hace tanto que no te veo. Podemos ir a los mercados, pasear por el centro histórico, platicar como antes. El viernes en la mañana, empaqué una pequeña bolsa y tomé un autobús rumbo a Lake Geneva. Era la primera vez en años que hacía algo solo para mí, sin pedir permiso, sin revisar el calendario de Camila, sin preocuparme por si alguien me necesitaba. El trayecto me sirvió para pensar, para entender los cambios que estaban ocurriendo dentro de mí. Durante todo el fin de semana con Rosa, no recibí ni una sola llamada de Camila, ni para disculparse, ni para preguntar cómo estaba, ni para decirme cómo resolvió lo de Sofía. Era como si hubiera decidido que, si ya no era la abuela conveniente de siempre, simplemente dejaría de existir. Rosa y yo pasamos 2 días maravillosos, recordando nuestra juventud, visitando lugares hermosos, comprando en los mercados. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí una persona completa, no una sombra. Y Rosa me dijo algo que nunca olvidaré. Esperanza, tienes 68, no 168. Todavía te quedan muchos años por vivir. En lugar de quedarme en casa, fui a cenar con Lidia y Elena a un restaurante pequeño pero acogedor en Wicker Park. Pasamos 3 horas conversando, riendo, contando historias de cuando éramos jóvenes. Me di cuenta de que hacía años que no me reía tanto, que no me sentía tan viva, tan presente en mi propia vida. Lidia me contó que también había pasado por algo parecido con su hijo, Cristóbal. Al principio se enojó muchísimo cuando empecé a decirle que no, me dijo. Estaba acostumbrado a que yo le resolviera todo, pero cuando entendió que ya no cedería ante sus caprichos, empezó a valorarme de otra manera. Ahora tenemos una relación más equilibrada. Elena, siempre más directa, dijo: Esperanza, lo que estás haciendo es perfecto. Esa hija tuya tiene que aprender que las madres no son sirvientas gratis. Si quiere que le limpien la casa, que pague como cualquier persona normal. La segunda prueba llegó la semana siguiente. Camila llamó para pedirme que cuidara a Sofía durante un fin de semana largo, porque ella y Diego se iban a Puerto Rico con unos amigos. Mamá, ya reservamos el hotel y todo,
Solo necesitamos que te quedes con Sofía de viernes a lunes. No puedo, respondí. Estaré ocupada ese fin de semana. ¿Ocupada con qué?, preguntó incrédula, como si fuera imposible que yo tuviera algo importante que hacer. Voy a Boston con mi club de lectura. Vamos a visitar librerías históricas y a un lanzamiento de libros. Mamá, ¿no hablas en serio? ¿Vas a poner un viajecito de viejitas antes que cuidar a tu nieta? La forma en que dijo viajecito de viejitas dolió, pero también me dejó ver con claridad lo que Camila pensaba de mi vida, de mis intereses, de mis nuevas actividades. Para ella, todo lo que yo hiciera fuera de servirle era irrelevante, infantil, una pérdida de tiempo. Camila, le dije con una calma que me sorprendió. Sofía tiene 16 años. Puede quedarse sola un fin de semana, o puede quedarse con una amiga, o puedes contratar a alguien que la cuide. Tienes muchas opciones que no implican que cancele mis planes. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, mamá. Ahí estaba otra vez esa palabra, egoísta. Era egoísta por querer pasar tiempo con ellos cuando me convenía. Egoísta por negarme a limpiar su casa gratis. Egoísta por tener mis propios planes. Para ella, cualquier cosa que no fuera disponibilidad total era egoísmo. Camila, dije, por 42 años he puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mi tiempo, mi dinero y mis intereses por ti. Si ahora quiero reservar un fin de semana para mí, eso no es egoísmo, es equilibrio. Pero somos familia, mamá. La familia va primero. Exacto. Y yo también soy familia. También merezco respeto, consideración y que se tomen en cuenta mis necesidades. Colgué antes de que respondiera. Esta vez no me sentí mal. Me sentí libre. El viaje a Boston fue maravilloso. Éramos 8 mujeres entre 50 y 70 años, todas inteligentes, cultas, llenas de vida. Visitamos librerías antiguas, asistimos a una lectura de poesía, comimos en restaurantes clásicos y caminamos por las calles coloniales. Descubrí un mundo entero de experiencias, de placer y conocimiento que me había negado por años solo por estar siempre disponible para Camila. Una de las mujeres del grupo, la señora Margarita, me contó su historia. Yo también fui la madre abnegada que se sacrificó por todos, me dijo mientras caminábamos por el Boston Common, hasta que entendí que mis hijos no me valoraban precisamente porque yo no me valoraba a mí misma. Cuando empecé a respetarme, ellos también empezaron a respetarme. Durante todo el fin de semana no recibí ni una sola llamada de Camila. No supe si había resuelto lo de Sofía o si canceló su viaje, y me di cuenta de que no me importaba. Por primera vez en años, no estaba preocupada por resolverle los problemas a mi hija. Sus problemas eran suyos, y era lo bastante adulta para resolverlos. Cuando regresé a Chicago el lunes por la tarde, tenía 8 mensajes en el contestador. Los primeros 5 eran de Camila, cada uno más molesto que el anterior. Mamá, no puedo creer que me dejaras colgada otra vez. Mamá, tuve que cancelar el viaje porque Sofía no quiso quedarse con ninguna niñera. Estoy furiosa. Perdimos el dinero del hotel por no cancelar a tiempo. Mamá, esto se está saliendo de control. Tenemos que hablar en serio. Mamá, no sé qué te pasa, pero tu actitud está afectando a toda la familia. Los últimos 3 mensajes eran de Diego, y su tono era distinto, amenazante. Esperanza, esta pequeña rebelión tuya ya fue demasiado lejos. Camila está muy alterada por tu comportamiento. Si sigues así, tendremos que considerar otras opciones. Como tu abogado, te recomiendo reconsiderar tu actitud. La familia es sagrada, y estás destruyendo la unidad familiar con tus caprichos. Esperanza, si no puedes comportarte como una abuela responsable, quizá necesites ayuda profesional. Hay lugares que atienden a adultos mayores con problemas de conducta. Ese último mensaje me llenó de una furia helada. Diego me estaba amenazando, insinuando que estaba loca, que necesitaba ser internada solo porque me negaba a ser la abuela esclava que querían. Fue la confirmación final de que nunca me habían visto como una persona con derechos, sino como una posesión que se había descompuesto y debía repararse. Esa noche llamé al señor Molina y le conté sobre los mensajes. Esperanza, me dijo, es fundamental que documentes todo. Graba las conversaciones, guarda los mensajes. Si Diego intenta algo legal alegando problemas mentales, necesitaremos pruebas de que él es quien te está manipulando y amenazando.
Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. Camila y Diego llegaban sin avisar, insistiendo en hablar de mi problema de actitud. Camila lloraba, decía que no reconocía a su madre, que me había vuelto fría y cruel. Diego hablaba con ese tono condescendiente que usaba para manipular, explicando que a veces los mayores desarrollan problemas de personalidad y que él podía ayudarme a encontrar tratamiento. Pero yo ya no era la misma mujer. Había encontrado mi fuerza, mi dignidad, mi valor propio. Cada vez que venían a presionarme, les decía lo mismo, que respetaran mi decisión de vivir como quisiera. Y si no podían hacerlo, que no eran bienvenidos en mi casa. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Camila y Diego aparecieron con una carpeta llena de papeles y un hombre que se presentó como especialista en salud mental geriátrica. Al parecer, habían programado una cita para que ese doctor me evaluara y determinara si estaba mentalmente apta para tomar mis propias decisiones. «Mamá», dijo Camila con lágrimas que ya no me conmovían, «estamos preocupados. Tu comportamiento ha cambiado tanto. Ya no eres la misma persona». El doctor Fernández sonrió con esa sonrisa condescendiente que aprendí a detectar y despreciar. «Señora Molina, su familia está preocupada porque ha mostrado algunos cambios de conducta. Entiendo que ha tomado decisiones impulsivas, que se ha aislado de sus seres queridos, que ha mostrado cierta agresividad». En ese momento entendí que Camila y Diego estaban preparando un caso para declararme mentalmente incompetente. Querían que ese médico certificara que no estaba en mis cabales, para anular mis decisiones sobre mi dinero, mis propiedades, mi vida. Querían quitarme mi autonomía legal y controlarlo todo, pero cometieron un error. Habían subestimado mi inteligencia y mi preparación. «Doctor Fernández», le dije, con una sonrisa tan falsa como la suya, «es un placer conocerlo, pero debo informarle que ya tengo un psicólogo principal, un profesional certificado que ha estado evaluando mi salud mental estas últimas semanas. Su nombre es el doctor Ricardo Herrera y tiene su consultorio en el centro». Y era verdad. Después de las amenazas de Diego, el señor Molina me había recomendado hacerme una evaluación psicológica completa con un profesional independiente, para tener documentación oficial de que estaba en pleno uso de mis facultades. El doctor Herrera realizó una evaluación exhaustiva y certificó que estaba completamente sana, que mis decisiones eran racionales y bien fundamentadas. Entonces saqué una carpeta que había preparado especialmente para esa ocasión. Aquí tengo copias de mi evaluación psicológica completa, certificada y notariada, que confirma que estoy en pleno dominio de mis facultades mentales. También tengo grabaciones de las amenazas que mi yerno me ha hecho en las últimas semanas, incluyendo sus intentos de declararme incapaz para quedarse con mi dinero. El rostro de Diego se puso blanco. La mandíbula de Camila cayó. El doctor Fernández empezó a retroceder hacia la puerta, claramente incómodo. «Si quieren seguir con esta farsa», continué, «mi abogado está listo para presentar cargos por coacción, amenazas y fraude en perjuicio de una adulta mayor. También estamos preparados para hacer públicas las grabaciones donde Diego me amenaza y donde planean declararme loca para quedarse con mi dinero». Diego intentó hablar, pero levanté la mano para callarlo. «Ahora», dije, señalando la puerta, «les voy a pedir que se vayan de mi casa y que no regresen, a menos que vengan a ofrecerme una disculpa sincera y reconozcan que me han tratado mal. Hasta que eso pase, no son bienvenidos aquí». Se fueron en silencio, derrotados. Camila lloraba, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran las lágrimas de quien entiende que perdió para siempre a la madre conveniente que daba todo y no pedía nada. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té de manzanilla, comprendí que había ganado la batalla más importante de mi vida. No era contra Camila ni contra Diego. Era contra la versión de mí misma que permitió tantos años de abuso. Y esa, al fin, la había ganado. Los días después de esa confrontación fueron extrañamente tranquilos. Camila no llamó. Diego no apareció con más amenazas. Era como si por fin hubieran entendido que la mujer sumisa y manipulable que conocían ya no existía. En Mino de Sim, su lugar, había una mujer que sabía sus derechos, que tenía los medios para defenderse y que no dejaría que nadie volviera a pisotearla. Al principio, debo admitir, sentí un poco de soledad.
Durante tantos años había organizado mi vida en torno a sus llamadas, sus visitas, sus necesidades, que cuando todo eso desapareció, me quedó una sensación extraña de vacío. Pero era un vacío diferente. No era el vacío de ser ignorada o menospreciada. Era un espacio libre, listo para llenarse de cosas nuevas, mejores, más gratificantes. Empecé a llenar ese espacio con actividades que realmente disfrutaba. Mis clases de acuarela avanzaron tanto que el maestro me sugirió participar en una exposición colectiva en el Centro Cultural. Fue la primera vez en mi vida que alguien reconoció un talento mío, algo creado con mis propias manos, mi imaginación, mi sensibilidad. El club de lectura se volvió más que una actividad semanal. Se convirtió en una familia elegida, un grupo de mujeres inteligentes y maduras que encontraron en los libros y la amistad una nueva forma de vivir esta etapa. Leíamos novelas de autoras, analizábamos poemas, hablábamos de feminismo y envejecimiento. Por primera vez en décadas, mi mente estaba viva, estimulada, creciendo. También comencé a viajar, viajes pequeños al principio, un fin de semana en Santa Fe con Lidia, una semana en Charleston con el club de lectura, 3 días en Nueva Orleans visitando a una prima lejana con la que me reencontré en Facebook. Cada viaje era una pequeña aventura, una prueba de que podía ser independiente, de que podía cuidarme sola, de que no necesitaba la aprobación ni la compañía de nadie para disfrutar la vida. Durante un viaje a Savannah con 2 amigas del grupo de pintura, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta. Su voz sonaba diferente, más madura, menos altiva que la última vez que hablamos. «Abuela», dijo, y en esa sola palabra escuché algo que no oía hacía años. Cariño genuino. «¿Podemos hablar?» «Claro, mi amor». «¿Dónde estás?» «En la universidad. Abuela, sé que estás peleada con mis papás y entiendo que tengas razones para estar enojada, pero yo no entendía». Sofía me contó que había escuchado una conversación entre Camila y Diego que la hizo sentir muy incómoda. Diego dijo que era una lástima que su plan de declararme incompetente no hubiera funcionado, porque ahora sería más difícil recuperar el control de mi dinero. Camila respondió que tal vez solo debían esperar a que yo muriera y que, mientras tanto, debían fingir reconciliarse conmigo para evitar que cambiara mi testamento otra vez. «Abuela», dijo Sofía con la voz quebrada, «cuando los oí hablar así de ti, como si fueras solo un obstáculo para obtener dinero, entendí lo horribles que hemos sido contigo. Yo también he sido horrible. Siempre te traté como una viejita aburrida que no entendía nada, pero la verdad es que la que no entendía nada era yo. Por primera vez en meses, sentí que alguien de mi familia realmente me veía como persona, no como un banco, una empleada o una carga. Sofía había madurado. A los 16 había aprendido algo que sus padres, en sus 40s, aún no comprendían, que los mayores merecen respeto y amor sincero, no tolerancia condescendiente. «Abuela, sé que quizá no quieras volver a saber de nosotros, y lo entendería si me colgaras, pero quería que supieras que hay alguien en esta familia que sí ve lo valiosa que eres, todo lo que sacrificaste por nosotros y lo mal que te hemos pagado». Las lágrimas comenzaron a caer, pero eran distintas. No eran de dolor ni de rabia, eran de alivio, de gratitud, de esperanza. No había perdido del todo a mi familia. Al menos una persona había aprendido la lección. «Sofía», le dije, «nunca podré colgarte. Siempre serás mi nieta querida, pase lo que pase con tus padres. ¿Puedo visitarte cuando regrese? Quiero disculparme en persona y quiero que me cuentes de tus viajes, de tus clases, de todo lo que haces. Una amiga vio tus pinturas en la exposición del Centro Cultural y me dijo que eran hermosas. No sabía que pintabas». Ahí estaba el problema, resumido en una frase. Mi propia nieta no sabía que pintaba, porque durante años nadie se había tomado el tiempo de preguntarme qué me gustaba, qué me interesaba, qué soñaba. Para ellos no tenía vida interior, ni talentos, ni aspiraciones. Solo existía para servirles. Cuando volví de Savannah, Sofía vino a visitarme. Era otra joven, distinta de la adolescente mimada que recordaba. Se veía más madura, más reflexiva. Me trajo flores, algo que nunca había hecho, y una carta escrita a mano, pidiéndome perdón por todos los años de maltrato y falta de respeto. «Abuela», me dijo,
sentada en mi sala mientras miraba mis pinturas colgadas en la pared. Quiero que sepas que desde que entré a la universidad he aprendido muchas cosas. Tengo amigos que adoran a sus abuelas, que aprenden de ellas, que las respetan, que piden sus consejos. Y comprendí que había perdido la oportunidad de conocerte de verdad por estar tan ocupada siendo una niña malcriada y desagradecida. Pasamos 3 horas hablando. Sofía me contó sobre sus estudios de psicología, sobre su plan de especializarse en atención geriátrica. Creo que mi vocación nació al ver cómo tratamos tan mal a personas como tú, me dijo. Quiero dedicar mi vida a asegurarme de que otros mayores no pasen por lo que tú pasaste con nosotros. También me contó que había enfrentado a sus padres por lo que escuchó. Les dije que me daba vergüenza ser su hija, que habían convertido a su propia madre en su enemiga por pura avaricia. Les dije que, si seguían tratándote mal, no quería tener nada que ver con ellos. Me sorprendió su madurez, pero también me dolió saber que estaba en medio de un conflicto familiar por mi culpa. Mi amor, le dije, no quiero que pelees con tus padres por mí. Abuela, no es por ti. Es por lo que está bien y lo que está mal. Mis papás están mal, y alguien tenía que decírselo. 2 semanas después de esa visita, recibí una llamada inesperada. Era Camila, pero su tono era totalmente distinto. No había arrogancia, ni manipulación, ni amenazas. Había algo que no escuchaba en su voz desde hacía años: humildad. «Mamá», dijo, «¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». Acepté encontrarme con ella en una cafetería neutral, ni en mi casa ni en la suya. Quería un terreno parejo, sin ventajas emocionales. Camila llegó puntual, algo raro en ella. Se veía cansada, mayor, como si los últimos meses también la hubieran golpeado. Se sentó frente a mí y durante un largo silencio, ninguna habló. «Mamá», empezó al fin, «vine a pedirte perdón». No eran las palabras que esperaba oír, pero no me emocioné enseguida. Aprendí a desconfiar de las disculpas fáciles, de las promesas vacías. «Sofía me abrió los ojos», continuó. «Me hizo ver lo que Michael y yo planeábamos hacerte, lo que te hicimos durante años. Me hizo ver que te convertimos en nuestra sirvienta, nuestro banco personal, nuestra niñera, gratuita». Camila me dijo que llevaba un mes en terapia, intentando entender por qué había sido tan cruel con la persona que más la había amado. Mi terapeuta me dijo algo que dolió, pero era verdad, dijo. Me explicó que no te valoraba porque tú me enseñaste que tu amor era gratuito e incondicional, sin importar cómo te tratáramos. Era una revelación dolorosa, pero cierta. Al no poner límites, al no exigir respeto, al aceptar cualquier trato solo por mantener la relación, había sido cómplice de mi propio maltrato. Le había enseñado a mi hija que podía pisotearme sin consecuencias. «Mamá», continuó Camila, «también quiero que sepas que dejé a Michael». Esa noticia me sorprendió. «¿Por qué?», pregunté. «Porque cuando vi cómo te trataba, cuando entendí las cosas horribles que te dijo, comprendí que un hombre capaz de ser tan cruel con una mujer mayor puede ser cruel con cualquiera, y no quiero estar casada con alguien así». Me explicó que en los últimos meses Michael había mostrado su verdadera cara. Cuando se dio cuenta de que no podría controlar mi dinero, empezó a presionarla para que obtuviera mi perdón a cualquier costo. Le sugirió fingir una reconciliación para ganarse mi confianza y luego intentar anular mi testamento. «Fue entonces cuando entendí que Michael nunca me amó», dijo. «Solo amaba la idea de tener acceso a tu dinero a través de mí, y entendí que yo me había vuelto igual que él». Nos quedamos en silencio varios minutos. Camila lloraba en silencio, y esta vez pude ver que eran lágrimas verdaderas, de arrepentimiento, no de manipulación. «Mamá», dijo por fin, «no vengo a pedirte que me perdones de inmediato. Sé que necesitas tiempo para volver a confiar en mí, si es que puedes hacerlo. Solo quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, que reconozco que te obligamos a defenderte, y que estoy dispuesta a trabajar para reconstruir nuestra relación, pero esta vez de una forma sana y equilibrada». Le pregunté qué pensaba hacer con su vida, ahora que había dejado a Michael. Me contó que había encontrado trabajo en una empresa donde por fin estaba usando su carrera, que vivía en un departamento pequeño que podía pagar sola, que estaba aprendiendo a ser independiente por primera vez. «Da miedo», admitió, «pero también se siente liberador. Por primera vez en años, no tengo que pedir permiso para decidir sobre mi vida».
Esas palabras me tocaron profundamente, porque describían exactamente lo que yo había sentido al tomar el control de la mía. Cuando nos despedimos esa tarde, Camila me pidió permiso para llamarme de vez en cuando, sin agendas ocultas, solo para conversar. Le dije que sí, pero que necesitaba tener paciencia, que reconstruir la confianza tomaría tiempo. Mamá, dijo antes de irse, ahora entiendo por qué te fuiste, y estoy orgullosa de ti por tener el valor de hacerlo. Esa noche, mientras regaba mis plantas en el balcón y veía las luces de la ciudad hasta el horizonte, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido la versión de la familia que conocía, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi autonomía, mi respeto propio. No sabía si Camila realmente había cambiado o si era solo una nueva estrategia. El tiempo lo diría, pero ya no importaba tanto, porque había aprendido a ser feliz sin depender de la aprobación ni del cariño de nadie. Me había encontrado a mí misma, y nadie podría quitarme eso. Han pasado 6 meses desde aquel encuentro en la cafetería, y mi vida ha encontrado un ritmo que jamás imaginé. Me levanto temprano cada mañana, camino por Lincoln Park mientras el amanecer pinta el cielo de naranja y rosa, y agradezco a Dios por darme el valor de renacer. Mi pequeño departamento está lleno de plantas que cuido con amor. Cada maceta es como un hijo verde que depende de mí, pero que nunca me exige, nunca me hace sentir una carga. Terminé un diplomado en Historia del Arte en la Universidad para Mayores y descubrí mi pasión por el arte colonial americano. Mis pinturas de iglesias y mercados tradicionales se venden los domingos en la Feria de Arte de Old Town, y el dinero extra me permite darme pequeños lujos que antes me negaba. Un libro de arte, un chocolate fino, un rebozo hermoso de Santa Fe que compré solo porque me hizo sonreír. El otro día, mientras regaba mis geranios en el balcón, sonó el teléfono. Era el número de Camila. Miré la pantalla iluminada unos segundos, sintiendo el corazón apretarse un poco, pero luego, con la calma de quien ha hecho las paces con su pasado, presioné el botón rojo y rechacé la llamada. No fue por enojo, no fue por venganza, fue porque ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba las disculpas tardías, ni las promesas de cambio, ni los intentos de devolverme a un lugar donde nunca fui valorada. Semanas después, recibí una carta de Sofía, 4 páginas donde me contaba cómo le iba en la universidad, cómo había aprendido a valorar las cosas simples después de que sus padres perdieron su vida de lujos, y cómo finalmente entendía lo que yo había tratado de enseñarle. Dijo que me amaba, que extrañaba mi presencia, pero que respetaba mi decisión, que merezco ser feliz. Guardé la carta en una caja de madera junto a mis fotos de boda con Daniel y los dibujos que Camila hizo de niña. No respondí. Hay gestos que son más poderosos en silencio. Ayer, Lidia vino a visitarme por primera vez desde que comenzó mi nueva vida. Tomó el autobús desde el barrio de Pilsen solo para pasar la tarde conmigo. Mientras bebíamos café en el balcón, viendo caer el sol, me dijo que me veía diferente, que mis ojos tenían una luz que no había visto en años, que mi voz sonaba más firme, que incluso mi postura era más erguida. Sonreí y le dije: «Eso pasa cuando por fin decides vivir para ti misma». Me abrazó fuerte y lloró un poco, de esa forma en que lloran las amigas verdaderas al ver que alguien que aman encontró paz. Le conté que planeo un viaje al Gran Cañón el próximo mes, un lugar que Daniel siempre quiso conocer, pero nunca tuvimos dinero. Ahora lo tengo, y voy a ir sola, a mi ritmo, sin preocuparme por molestar a nadie ni ser una carga. Lidia me preguntó si no tenía miedo de viajar sola a mi edad. Le respondí que lo único que temo es desperdiciar los años que me quedan esperando a que otros me den permiso para vivir. Esta mañana, mientras pintaba una nueva acuarela de la iglesia de San Miguel, pensé en todo lo que dejé atrás. La casa grande y vacía que se había vuelto una prisión. Los domingos familiares llenos de tensión disfrazada de unión. Las noches en las que escuchaba risas desde la sala a la que no era invitada. Y también pensé en lo que gané: libertad, dignidad, respeto propio y el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para renacer. Camila quizá nunca entienda del todo lo que me hizo aquel día en el aeropuerto, ni los años que la llevaron a eso. Tal vez pase el resto de su vida pensando que exageré, que fui dramática, que destruí una familia por orgullo. Pero
Yo sé la verdad. No destruí nada. Solo dejé de destruirme a mí misma para que otros se sintieran completos. Cerré la vieja caja donde guardaba la necesidad de su aprobación, y en su lugar planté semillas de amor propio que por fin están floreciendo. Mi club de lectura se ha convertido en mi familia elegida. Esas mujeres sabias y experimentadas me han enseñado que la amistad y la madurez pueden ser más profundas y nutritivas que muchos lazos de sangre sostenidos solo por la costumbre. Nos reunimos cada miércoles para hablar de libros, pero en realidad nos reunimos para celebrar nuestras vidas, nuestros logros tardíos, nuestras libertades recién encontradas. Elena, mi vecina, me contó hace poco que vio a Diego en el supermercado, que se veía envejecido, amargado. Al parecer, sigue buscando mujeres mayores con dinero para manipular. Depredadores como él no cambian, solo buscan nuevas víctimas. Me alegró saber que ya no soy una de ellas. El señor Molina me llamó la semana pasada para confirmar que todos mis documentos legales están en orden, que mi testamento está protegido, que mis finanzas son seguras. Esperanza, me dijo, tomaste las decisiones correctas en el momento justo. Muchas mujeres de tu edad no tienen el valor de defenderse como tú lo hiciste. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Había luchado por mi dignidad y había ganado. Anoche, mientras organizaba mis fotografías para hacer un álbum de mi nueva vida, encontré una imagen vieja de Camila cuando tenía 5 años. Era una niña hermosa, sonriente, llena de cariño. Me pregunté cuándo se transformó en la mujer fría y calculadora que conocí después. Tal vez la culpa no fue solo suya. Quizá, al darle todo sin pedir nada, al no enseñarle el valor del esfuerzo y la gratitud, contribuí a crear el monstruo que me devoró durante años. Pero esas reflexiones ya no me duelen. Son solo lecciones, sabiduría ganada con sufrimiento y supervivencia. No guardo rencor hacia Camila. Le deseo felicidad. Espero que aprenda a valorar lo que tiene, que construya relaciones basadas en el respeto mutuo. Pero no necesito estar presente en su proceso, así como ella no estuvo en el mío. A veces me llegan noticias por Sofía o por conocidos del vecindario. Sé que Camila está trabajando, que aprende a ser independiente, que su separación de Diego fue definitiva. Me alegra por ella, pero desde la distancia, como quien se alegra por alguien que, al fin, empieza a tomar buenas decisiones. Esta tarde asistiré a la inauguración de una exposición colectiva de artistas mayores. Una de mis acuarelas estará allí, junto a esculturas, fotografías y pinturas de hombres y mujeres que, como yo, descubrieron su talento después de los 60. Es una celebración de las infinitas posibilidades que aparecen cuando dejamos de vivir para otros y empezamos a vivir para nosotros mismos. Mañana empezaré a empacar para mi viaje al Gran Cañón. Será mi primera gran aventura en solitario. Mi primera vez, viajando lejos sin pedir permiso, sin consultar horarios, sin preocuparme por ser una molestia. Llevaré mi cuaderno de acuarela para pintar los cañones, los atardeceres, las rocas antiguas. Llevaré libros para leer en los vuelos. Llevaré el corazón abierto a nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevas versiones de mí. Y cuando regrese, seguiré construyendo esta vida que hice desde cero. Esta vida donde soy la protagonista, no la actriz secundaria. Esta vida donde mis necesidades importan tanto como las de cualquiera. Esta vida donde el amor se basa en el respeto mutuo, no en la conveniencia o la costumbre. A veces, el mayor renacimiento está en el silencio que elegimos guardar. Tenemos curiosidad de saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios.